¿Qué quiso decir Jesús cuando Él afirmó que Él es la vida? De esto y un poco más hablaremos aquí en tu Escuela Sabática Práctica. Es un gusto saludarles una vez más, amigos que nos acompañan cada semana en el estudio de la lección. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9, que tiene que ver con la vida. Todos queremos tener vida. ¿Cómo obtenemos esta vida? Esto es lo que vamos a platicar aquí en tu Escuela Sabática Práctica. Quiero invitarte para que nos sigas en las plataformas de Esperanza TV y le pongas like en nuestros contenidos y los compartas con tus amigos, con los miembros de tu Escuela Sabática también. Como siempre, tengo invitados que nos acompañan en el estudio de la lección. Hoy tengo dos amigos que me acompañan y que me da la oportunidad de platicar con ellos. Algunos no tengo oportunidad de verlos muy seguido porque estamos en diferentes secciones de la universidad, pero quiero darle la bienvenida en primer lugar a Janet Ledesma. Janet es profesora de liderazgo educativo en la Universidad de Andrews. Bienvenida, Janet. Gracias. También está con nosotros Alfredo Ruiz. Alfredo Ruiz es director de las residencias para estudiantes de posgrado en la Universidad de Andrews. Él es también maestro en divinidades y en relaciones públicas, entiendo. Familiares. Relaciones familiares. Bienvenido, Alfredo. Gracias, es un placer estar con ustedes y con Janet también. Muchas gracias, Janet y Alfredo. Antes de empezar con el estudio de la lección, ¿qué les parece que tengamos una oración? Janet, ¿podrías dirigirnos en una palabra de oración? Sí, oremos. Querido Padre, te damos gracias por esta oportunidad de sacar tiempo para decirte que te amamos y te adoramos y te damos gracias por la vida que tú nos das. Ayúdanos en este estudio y que tú estés muy presentes en nuestras vidas. En tu nombre lo rogamos. Amén. Amén. Muchas gracias, Janet. Qué preciosa oración. Bueno, el título de la lección es La fuente de la vida. Y cuando hablamos de la vida prometida en el Evangelio, pues pensamos en la vida eterna, ¿verdad? Y cuando pensamos en la vida eterna, pensamos en la vida que vamos a recibir cuando Jesús venga por segunda vez y entonces podamos vivir para siempre con Él. Sin embargo, en el Evangelio de Juan tenemos algunos casos muy interesantes, donde la vida eterna no es algo del futuro, sino es algo que ya estamos experimentando de alguna manera hoy. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene presente, tiene vida. ¿Verdad? También Juan 5:24 dice que cuando creemos en Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida. O sea, es decir, puede ser que estoy vivo, pero desde el punto de vista del Evangelio estoy muerto y obtengo vida cuando estoy en Cristo Jesús. ¿Cómo entendemos, Alfredo, este concepto de tener vida? ¿Qué significa tener vida? Bueno, nosotros sabemos que tener vida es el ejemplo máximo de vida es Jesús. Uh-huh. Y déjame decirte, hace unos años yo estaba colportando en un lugar en México y yo le estaba presentando a un gerente de una compañía una colección de libros y uno de esos libros era Cómo enfrentar un mundo mejor. Y yo hice la presentación y al terminar me dice, hiciste un trabajo excelente. Dice, pero yo no quiero un futuro mejor, yo quiero un presente mejor. Claro. Yo quiero algo que pueda tener con mi familia, una vida que sea una vida plena. Tengo problemas con mis hijos, problemas con mi esposa, problemas de finanzas. Así que lo que tú estás ofreciendo me apunta hacia el futuro, pero yo quiero vivir algo que yo pueda disfrutar en este día, que me pueda así, a mí hacer sentir una vida plena. Y en ese momento yo me di cuenta que a veces somos un poco futuristas nosotros cuando hablamos de la vida eterna. Hablamos, cuando llegue ese momento, cuando llegue la vida eterna. Hace un tiempo leí un libro que se titula Sin Límites, el arte y la ciencia de la longevidad. Okay. Y el autor de este libro dice que escojas 10 cosas que quieres hacer en los próximos 10 años. Dice, por ejemplo, las personas dicen, yo quiero viajar en 10 años. Bueno, si quieres viajar en 10 años, empieza hoy a cargar una maleta para que vayas practicando para que en 10 años tengas la energía de hacerlo. Si quieres jugar con tus nietos, dice, empieza a cargar tus nietos hoy en día para que cuando llegues a esa edad tengas la habilidad y la energía para hacerlo. Y a veces yo pienso que cuando hablamos de la vida eterna nos proyectamos mucho hacia el futuro, pero deberíamos pensar más en el presente, cómo disfrutar lo que tengo en este momento. Y la hermana White dice que deberíamos de hacer de nuestros hogares
un pequeño cielo aquí en la tierra. La vida eterna es algo que añoramos como cristianos, pero que debemos empezar a vivirla en este momento. Wow, qué bonita respuesta, Alfredo. Y tienes razón. Como adventistas, especialmente, lo tenemos en el nombre. Adventistas es la esperanza de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero esta segunda venida de Cristo Jesús a veces puede llevarnos a olvidarnos del presente. Y debemos de hacer un evangelio práctico para hoy, ¿no? Debe cambiar mi vida hoy. Qué interesante. Nuestra manera de actuar sería muy diferente si estamos viviendo la vida eterna desde este momento. Así es. Y no esperar hasta un futuro. Fíjate, Janet, que en el caso, la lección de escuela sabática tiene una historia muy interesante. Habla de la generación del desierto. Y la historia, si nosotros la estudiamos un poquito más ampliamente, nos vamos a dar cuenta que el problema de la generación del desierto es que son muy quejumbrosos. Se quejan constantemente de Dios y en algún momento Dios aleja un poco su protección. Porque si vamos a los Salmos, en algunos de los Salmos habla de que los israelitas pasaron por un desierto donde había muchas serpientes. Pero las serpientes no les picaban porque Dios los protegía. Pero Dios se aleja un poco y empiezan a venir las serpientes, empiezan a morderlos y algunos empiezan a morir. ¿Verdad? Y entonces el pueblo busca y le dice, ¿y qué le dice Dios? Levanta una serpiente, haz una serpiente de bronce, el que crea en él, el que mire a la serpiente, a esa va a vivir, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseña esta historia tan interesante del pueblo de Israel en el desierto en cuanto a cómo obtenemos vida? La vida de la cual está hablando el Evangelio, ¿verdad? Él quería enseñarnos de que una señal, y esa señal era levantar, que Moisés levantara la serpiente. Y cuando levantó la serpiente, ¿qué pasó? No le pasó nada. Claro. Y era para señalar la vida que hay en Jesús. Claro. Y en esa vida que hay en Jesús, ¿qué representa eso? Eso representa una vida eterna, una vida de gozo, una vida de paz, pero solamente en la señal de Jesús. Claro. Y eso era lo que significaba. Así es. Entonces dice el Evangelio Juan, ¿verdad? Si yo fuera levantado de la tierra y los atraeré a mí mismo, ¿verdad? Me van a escuchar. Dice, mis palabras, también dice en un pasaje más adelante, Juan capítulo 6, mis palabras son espíritu, son vida. Tienen que comer mis palabras, tienen que comerme a mí, dice Juan capítulo 6, ¿no es cierto? Y entonces, este asunto de las palabras de Cristo que dan vida es muy interesante porque los israelitas podrían haber dicho, mira, yo miro a la serpiente, pero necesito hacer algo más, ¿no? O sea, no sé, ponme un suero. Por supuesto, no había sueros aquí en el tiempo, pero hoy diríamos, ponme un suero, tráeme un antídoto, haz algo. Pero Dios dice, no, mira. Como que a veces las cosas que Dios nos pide que son fáciles, nos cuesta trabajo aceptarlas, ¿no es cierto? Y si me pidiera hacer una expedición, caminar 100 kilómetros para encontrar la solución allá, ahí sí iría. Ese sí iría, ¿no es cierto? Y tal vez hace un ratito estuvimos orando por todos los estudiantes en el programa de nosotros. Y decidimos en ese día que íbamos a llamar cada estudiante por nombre. Y orar que Jesús fuera muy presente en su vida en ese día. Luego le mandamos un email, le dijimos, hoy estuvimos orando por ti. Wow. Y esa es la promesa bíblica que tenemos para ti. Luego nos empezaron a escribir de nuevo. Eso era exactamente lo que yo necesitaba en este día. Y así pasa la palabra de Dios con nosotros. Hay veces no hay solución. Hay veces no hay camino correcto. Hay veces el problema es tan quebrantante. Pero sabemos que en la palabra de Dios hay solución. Qué bonito. Me gustaría ser uno de tus estudiantes, Janet. Así que no te sorprendas si llego al salón y estoy ahí contigo. Con gusto. Gracias, Janet. Fíjate que en la lección del martes, Alfredo, hay una cita de Elena de White que me pareció muy interesante. Y quiero que tú comentes el significado de esta cita. Y la cita dice así: el espíritu que opera en la mente humana y la ilumina crea fe en Dios. ¿Sabes que esta cita me lleva a una pregunta muy importante? ¿Cómo se crea la fe? ¿Qué nos puedes explicar de esta cita? Bueno, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo desarrollamos la fe? Es por medio de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros la vamos aplicando? Y en el momento que nosotros la vamos aplicando, que la vamos escuchando, que la vamos leyendo, esa fe se va desarrollando poco a poco. Hace un tiempo pensaba yo cómo nosotros podemos hacer espacio en nuestra vida diaria. Porque Dios quiere darnos a nosotros la fe que necesitamos, pero a veces estamos tan ocupados en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras casas, tratando de arreglarlas, que yo creo que tenemos un poco de tiempo para desarrollar la fe. La fe se tiene que desarrollar por medio de esa comunión diaria que nosotros tenemos con Dios. Cómo yo me comunico con Él, cómo yo escucho la voz de Dios. Cuando hablamos de fe tenemos que considerar dos elementos. Uno es el elemento humano y el otro el elemento divino. El elemento humano es que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar, a recibir la fe, tenemos que estar dispuestos a recibirla, y Dios es el que genera en nosotros la renovación de nuestros corazones. Así que tiene que haber una combinación humana divina para que pueda llevarse a cabo esa fe que nosotros necesitamos desarrollar. Es decir, tiene que haber como una sociedad, un partnership, Exactamente. una sociedad entre el hombre y Dios, ¿verdad? El hombre no puede producir fe, pero tiene que ponerse en el lugar donde Dios lo puede bendecir, tiene que estudiar la palabra y Dios a través de su Santo Espíritu produce la fe. Y me llama la atención, ¿sabes? Que cuando nosotros hablamos cómo desarrollamos la fe en nuestros hijos. Correcto. La única forma que lo podemos hacer es constantemente nosotros en los cultos matutinos, cultos vespertinos, transmitir esos valores. Claro. Esa fe que nosotros tenemos. Leí una historia de la Segunda Guerra Mundial cuando los judíos estaban siendo perseguidos, cómo ellos llevaron a sus pequeños a algunos conventos con la esperanza de que cuando terminara la guerra pudieran regresar y poder reunirse con ellos. Claro. Lamentablemente sabemos que muchos de ellos no lo lograron hacer. Claro. Después que terminó la guerra, a un grupo de personas dijeron, ¿por qué no vamos y buscamos a esos niños que quedaron solos? Ahora la idea era, ¿cómo vas a reconocer si los padres murieron? Y entonces se hizo un proyecto y se le recomendó a un rabí, el rabí Eliezer, que fuera. Ahora dice, ¿cómo yo voy a reconocer a estas personas? ¿Cómo voy a reconocer a estos niños? Y se fue a los conventos y no le estaba funcionando, hasta que un día le dice al del convento, ¿por qué no me permite venir esta noche? Y él llegó esa noche y empezó a repetir el Shema de Deuteronomio, que estas son las palabras que le hablarás a tus hijos. Y las repetirás. Y las repetirás. Y conforme iba pasando por el pasillo, se escuchaban las voces de unos niños, dicen, mami, ¿estás ahí? Porque eran las últimas palabras que esos pequeñuelos habían escuchado de sus padres. Esta plática está muy interesante. No se vayan, regresamos en un momento. La
Muchas gracias, amigos. Estamos de regreso para continuar el estudio de nuestra lección, que es muy interesante. Alfredo, tú hablaste de cómo se produce la fe, a través del oír la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Pero la lección en la parte del miércoles tiene otra historia. Y Janet, quiero hacerte una pregunta en cuanto a esta historia. Es la historia de los 10 espías. Bueno, son 12 espías. Eran 10. Que van a Canaán, ¿verdad? Y entonces van en la tierra y regresan con un informe. Y el informe es que la tierra es maravillosa, la tierra es buena, la tierra es increíble, pero también que hay murallas, ciudades amuralladas, hay gigantes y todos están llenos de miedo. 2 espías dicen, vamos adelante, podemos hacerlo porque Dios lo ha prometido. Y 10 espías dicen, no, no podemos. Son demasiado grandes, las murallas son demasiado fuertes, no podemos. Y el pueblo pierde la fe. La historia es increíble. Y la bendición que hubiese hizo. Así es. ¿Cómo se pierde la fe, Janet? Es en dudar en la palabra de Dios. Muchas veces en nuestras vidas pasamos por situaciones que son tan difíciles que no podemos saber o entender cómo Jesús nos puede sacar de esa situación. Claro. Y hay veces que nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios tiene que ser tan cierto y tan penetrado en nuestras vidas. Claro. Que sea más de la fe. Es porque sé que Jesús me ama. Es porque sé que Jesús me perdona. Es porque sé que Jesús viene pronto. No porque lo siento, no por nada más, sino que lo sé. Es ese entendimiento. Y las 2 espías que fueron fiel y que dijeron, vamos a seguir adelante porque la palabra de Dios dice, es así. Así es. Es porque ellos tenían esa certeza. Claro. Y cuando nosotros no tenemos esa confianza, que no sabemos dónde vamos a llegar o cómo vamos a llegar y no confiamos que Jesús nos va a sostener, eso es cuando caímos. Ahí es donde caemos en problemas. Sí, en problemas. Y sabes, Janet, es muy interesante porque Dios le había dado a todo el pueblo de Israel evidencias suficientes de que Él podía llevarlos. Dios había derrotado ya al imperio egipcio, que era el imperio más fuerte de ese tiempo. Y lo interesante, Janet, cada noche la columna de fuego, ¿no es cierto? Sí. Presente. Cada mañana el maná caía. Cada mañana salía el agua de las rocas. Ellos comían todos los días de esos, pero se olvidaron. ¿Y cómo se olvidaron tan pronto? Eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo se olvidaron tan pronto? ¿No es cierto? Y eso es lo que pasa con nosotros. Tantas veces que vemos cómo Jesús nos ha guiado en el pasado, como dice la hermana White. Claro. No tenemos nada que temer para el futuro, claro, porque Él va a estar a nuestro lado. ¿Sabes qué? Una de las cosas más importantes que los padres tienen que hacer, me parece, es recordar a los hijos cómo Dios está bendiciendo en el presente y cómo Dios los ha bendecido en el pasado. Porque si ellos mantienen en la mente de los hijos cómo Dios está dirigiendo lo que está haciendo, los milagros que está haciendo, y lo van a tener presente. Sí. Si no lo hacen, van a olvidar y van a perder la fe, ¿no es cierto? Y quizás se lo repitiendo constantemente para que ellos se puedan grabar en sus mentes esa idea. Es lo que tú decías, ¿no? Como decía, y estas cosas, ¿verdad? Se las repetirás a tus hijos en la mañana, levantarte. Y empezó por la duda, la misma duda que tuvo Eva en el jardín. La duda de la palabra de Dios. La duda de la palabra de Dios, sí. Correcto, muy cierto. Alfredo, así que tenemos esta historia de los 10 espías, ¿verdad? Ahora, esta historia de los 10 espías es parecida a la historia de Cristo en el desierto. Tenemos una generación en el desierto, tenemos a Jesús en el desierto, ¿verdad? Aquellos tenían hambre en algún momento, Jesús también tiene hambre, ¿verdad? Satanás viene y tienta a Jesús. Jesús vence, los espías de la generación del desierto fracasan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue el secreto de Jesús para obtener la victoria? Bueno, aquí mismo en el capítulo 4 de Mateo nosotros vemos que Jesús llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y en cada una de las 3 tentaciones que Satanás le hace a Jesús, Jesús responde con un escrito está. Y yo creo que esa es la base primordial por la cual Jesús logra vencer, que
que los otros israelitas no lograron. Cuando nosotros nos olvidamos de un escrito está, vamos entonces a argumentar con lo que yo pienso, con lo que yo creo, y en este mundo hay muchas opiniones muy personales. ¿Qué le pasó a Eva? Se puso a discutir con la serpiente. Correcto. Se puso a decir, yo tengo conocimiento, yo puedo vencer esa tentación. Pero Jesús, en diferencia de lo que Eva hizo, Jesús estaba muy consciente de un escrito está. Y constantemente, y a mí me gusta pensar que ese escrito está lo aprendió desde muy pequeño. Claro. Y eso él lo ayudó en su vida para responder y en esa comunión constante que él tenía con Dios. Mi preocupación hoy en día no es que la gente no sepa que hay que tener un escrito está. Mi preocupación hoy en día es que la gente no lee lo que está escrito. Y ahí es donde está la diferencia. Estos israelitas en el desierto se olvidaron de que es esa clave de un escrito está, de cómo Dios los había guiado en el pasado y ahora nos olvidamos de que Él está actuando. Como dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Es en la medida en que la palabra de Dios está morando en nosotros que hace posible que podamos vencer. Ahora, fíjate que, como tú decías, Janet, hace un momento, la serpiente hace dudar a Eva de la palabra de Dios. Y lo que hace Satanás es exactamente lo mismo. Quiere hacerlo dudar de la palabra de Dios. Porque resulta que hace unos días Jesús había sido bautizado en el río Jordán y Dios había dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La primera tentación que hace Satanás a Jesús. Si eres hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios. No parece que seas hijo de Dios. Te veo sin comida, te veo solo, te veo hambriento. No pareces hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y es la manera tan sutil que lo hace. Claro. No es atacarte de una manera muy forzante, sino es hacerlo muy suave para que ahí caiga la duda. Así es. Una vez escuché que en el momento que nosotros nos ponemos a discutir con Satanás, ya perdimos la batalla. El momento que nos ponemos a discutir con él. La clave es no dejarle ningún espacio para que podamos entablar una conversación con él. Y Jesús no entra en una conversación, no entra en una disputa. Ni siquiera el ángel, como dice Judas, ¿verdad? Ni siquiera el ángel Gabriel, creo que menciona ahí en Judas, no disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? El no entrar en esa conversación o creer en la palabra de Dios. Ahora, Janet, la lección del miércoles habla del peligro del pensamiento humanista. Janet, ¿qué es el pensamiento humanista y por qué es peligroso? Ese pensamiento se basa en yo pensar que yo mismo puedo todo, en confiar en mis habilidades, en confiar en lo que yo me puedo proponer y no confiar en Jesús. Son mis ideas humanas, mis conceptos humanos que no están basados en la palabra de Dios. Claro. Fíjate que esto es muy cierto en la sociedad. Ha ocurrido esto, ¿no? La sociedad ha dicho, nosotros tenemos la ciencia y con la ciencia vamos a resolver los problemas del mundo, ¿verdad? Pero la ciencia sí ha alargado la vida, ha traído vacunas, medicinas, operaciones. Es increíble lo que la ciencia hace para que tengamos más vida. Pero también la ciencia ha traído bombas nucleares, armamentos, guerras, ¿verdad? A veces pensamos con la economía de mercado vamos a tener prosperidad para todos, pero ahora tenemos un porcentaje de la población muy pequeño que es exageradamente rico y otro porcentaje que es muy pobre, ¿no? Entonces, todas las esperanzas humanas centradas en nosotros mismos nos llevan a no lograr lo que realmente anhelamos, ¿no es cierto? ¿Tú quieres decir algo, Alfredo? Sí, y a veces yo creo que nuestra confianza está demasiado en la tecnología, especialmente en nuestros días. Cuando el advenimiento del Internet dijeron, ahora todos los problemas se van a solucionar. Y algunos se han solucionado, pero se han creado otros. Así es. Así que cuando confiamos en las cosas que nosotros también a veces hemos hecho en el pasado, cuáles son cuál es mi preparación, qué es lo que he logrado, a veces nos puede dar el problema de que nos olvidemos de aquel que es la razón por la cual vivimos. Sí, ahora,
toda esa ciencia, tecnología, avance de conocimiento es muy bueno, ¿no es cierto? Porque tiene muchas cosas buenas. ¿Cómo encontramos el balance, verdad? Porque no podemos rechazar completamente las ideas humanas. ¿Cómo encontramos ese balance? Tengo una experiencia muy recién. Hace unos años atrás, mi esposo estuvo muy enfermo y cuando yo iba a los doctores en Chicago y le preguntaba a ellos, ya que mi esposo está tan enfermo, ¿cuánto tiempo tiene? Y ellos me decían, el doctor, que era un neuro-oncologist especializado en cáncer del cerebro, me decía, Janet, nosotros sabemos de la ciencia 1/4% de todo lo que tenemos habilidades mentales, pero solamente Dios sabe la respuesta. Qué razón. Y con toda esa ciencia, con toda esa sabiduría, no me podían decir cuánto tiempo, porque solamente Dios sabe. Solo Dios es el que tiene nuestras manos. Él tiene la mano a los gobernantes, tiene la mano a los doctores, a los científicos, a los psicólogos, a los maestros, a los jefes de trabajo. La tecnología. A la tecnología, ¿verdad? Pero me gusta también la expresión que Él tiene el mundo en sus manos. Claro. Amén. Y esa es la esperanza que nos da a nosotros. Amén. Así es. Qué bonitas reflexiones hemos tenido. Estamos llegando al final de nuestra lección. Así que, Alfredo, ¿podrías dirigirnos en una oración para culminar o para cerrar ese estudio? Por supuesto, oremos. Nuestro Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque reconocemos que tú eres la fuente de nuestra vida y a menos que nosotros estemos buscándote diariamente, vamos a abandonar esa fe en la cual hemos creído en algún momento. Ayúdanos a tener fe diariamente de tal manera que podamos recibir esa luz, esa vida que tú quieres darnos diariamente. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Deseamos que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.